Pues entonces, así será. Un abrazo del alma y gracias por cumplir esta cita que alguna vez hicimos en el mundo entre vidas, transmitiendo desde la ciudad de la libertad en Colombia, donde nació la magia del amor. Soy el Sherpa y voy a ser su guía en su viaje de evolución. Mi misión es muy sencilla: abrir mentes, tocar corazones e inspirar vidas. Y hoy vamos a hacer que este tema que vamos a compartir, ¿sí? Quizás no solamente nos dé ideas, sino que sea suficiente, eficiente y oportuno para seguir desarrollando nuestra conciencia. Hoy vamos a dejar de hacerle caso omiso a uno de los mayores drenadores de energía que se llama la crítica. La renuncia del día de hoy es renuncio a criticar. Y renunciar a criticar no es volverse ingenuo, ¿de acuerdo? Más bien es dejar de juzgar y empezar a comprender. Y si comienzo a comprender, pues comienzo a amar. El sinónimo de amor es comprensión, no es sentimiento, pero eso algún día lo hablaremos. Vamos a hacer algo sencillo. Todos integrémonos y conectémonos a este maravilloso momento, así que los invito a que inhalemos todos profundo y exhalemos. Y por hoy, en este preciso momento, le vamos a dar permiso a la vida de mostrarnos cuánta energía hemos estado desperdiciando, criticando. Y por cierto, ¿qué podría pasar si esa misma energía la usamos para comprender, para respetar o para servir? Así que bienvenidos a su lección de magia del amor, pedagogía para el desarrollo de la conciencia. ¿Cuántas veces ustedes hoy se pillaron o se sorprendieron hoy o en esta semana pensando cosas como, ¡y qué bruto! ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Además, con gesto y mano a la cabeza. Si yo fuera ella, jamás actuaría así, nunca le diría eso. Mire cómo se viste, mire cómo habla, mire cómo cría, mire cómo trabaja. Se cree la mejor mamá, se cree la mejor empresaria, se cree lo mejor. Y por supuesto, el más clásico que todos decimos, porque todos tenemos una frase preferida, y la que más he escuchado y la más cotidiana es: yo solo digo las cosas como son. Yo sí voy diciendo las cosas de frente. Y no es que yo sea crítico, lo que pasa es que soy sincero y voy directo al grano, y al pan le digo pan y al vino le digo vino. Pues bueno, me gustaría decirle que desde la magia del amor, estas personas que suelen decir esta frase y que suelen ufanarse de ser muy sinceras, recordarles algo. La sinceridad es una forma justificada de agredir a los demás. Pues cada vez que criticamos, en realidad lo que estamos diciendo es algo subliminal, sutil y sencillo, de lo cual no nos damos cuenta, y por eso es que estamos reprogramando nuestra forma de hablar, pensar y actuar. No acepto que la vida se exprese de una forma diferente a lo que yo tengo en mi mente. Por eso es que criticamos, porque no aceptamos que la vida tenga una forma diferente de manifestarse a la que yo tengo en mi cabeza. Entonces criticamos para sentirnos mejores, para sentirnos los más correctos, para sentirnos incluso, muy entre comillas, más conscientes. Claro que lo hacemos a un precio muy alto, por supuesto, porque ¿a quién la crítica lo ha acercado a alguien? La crítica lo que hace es separarnos de los demás. No solamente nos separamos, sino que nos roba nuestra paz interior. Y al mismo tiempo ocurre algo que mantiene nuestra mente en dualidad. ¿Cuál es la dualidad en la que nos mantenemos cuando criticamos algo? Es: yo estoy bien, tú estás mal. Yo tengo la razón, tú no sabes qué estás haciendo. Y esto es muy común en jefes, padres, y bueno, a todos la crítica nos atañe, y por eso es una renuncia tan importante. Yo no quiero que hoy solamente hablemos de dejar de hablar mal de la gente. Vamos a hablar de renunciar a la crítica, no solamente verbal, sino de la mente,
La crítica con la mirada, con los silencios que hacemos, con los silencios irónicos que hacemos, o incluso hasta con nuestra energía. Eso se percibe, eso se siente. Y si me lo permiten, les voy a compartir una técnica de maestría. Cada vez que el juicio se asoma a mi cabeza, que la crítica se asoma a mi cabeza, inmediatamente hago mi renuncia. Las renuncias han sido valiosas esta semana. Renuncio a criticar. A veces me pongo la mano en el pecho, a veces uno mis dedos y sencillamente digo renuncio a criticar. Elijo comprender y elijo respetar las experiencias, aunque no esté de acuerdo. Por supuesto, criticamos es aquello con lo que no estamos de acuerdo. Si entendiéramos que todo tiene un propósito y que todo es perfecto, pues ni siquiera lo criticaríamos, lo juzgaríamos. Pero como a nosotros nos programaron con una idea muy distinta y al mismo tiempo difundida y que todavía seguimos reforzando, incluso en muchos libros todavía se enseñan, es que si no criticamos, si no sentamos una voz, entonces las cosas no cambian. Que criticar es necesario para corregir a las personas. El que no juzga, el que no critica es tonto, que es muy probable que ya se lo hayan dicho. Además se vuelve permisivo, se vuelve cómplice. A lo mejor ya te han dicho todo este tipo de cosas en algún momento. Y hemos escuchado la frase que la crítica o el chisme es el deporte nacional. Criticamos la política, criticamos la pareja, criticamos el cuerpo, a veces el propio y por lo general el ajeno, porque está muy cortito, muy flaquito, porque esa lonjita, esa llanta. Incluso criticamos hasta la espiritualidad. Criticamos a los técnicos de fútbol como si supiéramos mucho de lo que se vive en un escenario de eso. Y hasta criticamos a Dios porque no entendemos que la realidad que está ocurriendo tiene un propósito. Pero como esa realidad no coincide con mis ideales, entonces inmediatamente entramos en crítica y en juicio. Y aquí me gustaría que hiciéramos una precisión. La magia del amor tiene algo que se llaman 7 herramientas que son la clave para la trascendencia, o son las técnicas de maestría ideales para desarrollar nuestra conciencia. Esas técnicas de maestría y herramientas de amor son aceptar, asumir, respetar, valorar, agradecer, actuar y adaptarme. Bueno, y justamente una de ellas es respetar. Y respetar se define de esta manera. No es decir gracias, perdón y gracias, lo siento y gracias. Se renuncio. El respeto es renuncio a criticar a los demás y a interferir en sus destinos. Así que fíjense ustedes que más allá de una frase bonita de cajón y aparentemente un ejercicio sin mucho sentido, eh, va y tiene un fondo profundo en nuestro desarrollo interior. ¿Por qué? Porque la crítica es interferencia. Cuando yo critico, cuando tú criticas, estás diciendo muy en el fondo que la experiencia que la vida le puso a ese ser o lo que la experiencia que la vida me puso a mí está equivocada. Obviamente nosotros desde nuestro yo, desde nuestro pequeño ego, creemos que sabemos mejor lo que la ley debería hacer, lo que el universo debería manifestar. Y quiero que sepan ustedes que esa es la principal muestra de que no estamos conectados a la fuente del amor. Eso es arrogancia espiritual. Cada vez que nos pillemos criticando, lo vamos a entender como parte de esa arrogancia. Yo le llamo el síndrome del sapo. El síndrome del sapo que para volvernos príncipes necesitamos el beso de la conciencia, el beso del príncipe azul, pero el síndrome del sapo es S de soberbia, A de arrogancia, P de prepotencia y O de orgullo. Así que esa arrogancia espiritual disfrazada de un vocabulario sofisticado y espiritual y además de eso filosófico, está interfiriendo en nuestro proceso de evolución y nos está drenando. Además, cada vez que tú ves un defecto en otro y lo conviertes en crítica,
pudiéramos verlo de otra manera y es que la ley te está mostrando una limitación tuya para aceptar comportamientos que son diferentes a los tuyos. Eso es justamente lo que está sucediendo. Entonces, el defecto que tú ves, ¿m? Más que hablar del otro, está hablando justamente por correspondencia de tu rigidez o de alguna idea, de algún límite mental que aún no has podido superar. Por eso lo estás viendo. Solamente vemos lo que necesitamos y lo que no hemos aprendido y lo que no hemos superado o lo que realmente necesitamos trascender. Entonces, la mente crítica atrapa nuestra energía mental y la convierte en bueno, malo, me gusta, no me gusta, y mantenemos en esa fluctuación. El amor es una característica neutra. Si ustedes se dan cuenta, el amor no lucha contra nada de lo que es ni cómo es. Entonces, ¿qué hace el amor? El amor, recuerden que nada tiene que ver con el sentimiento ni con la emocionalidad. Solamente por hoy llevémonos la idea de que amor es igual a comprensión. Y comprensión es el entendimiento de que hay un orden universal que dirige la creación y el funcionamiento de todo cuanto existe, que es perfecto y necesario, aun cuando no lo entienda. ¿Mm? El amor es neutro, no es fluctuante, no es cambiante. Pero si hoy tú me amas y mañana no, entonces no me amas. Lo único que tienes es un altísimo nivel de sentimiento y quizás hicimos un acuerdo basado en esa relación que tenemos, porque las relaciones se basan es en acuerdos. Los sentimientos no son fiables para tener relaciones, porque los sentimientos son cambiantes, fluctuantes, ambiguos, constantemente se modifican, suben, bajan, no son confiables ni para tener relaciones, ni para educar, ni para hacer negocios. Entonces, el amor se reconoce porque es neutro y no lucha con lo que es y con lo que se presenta. Reconoce una frase que para ustedes ya es muy común y ya la deben tener aquí tatuada en su mente. Todo lo que sucede es necesario y tiene un propósito perfecto de aprendizaje. Pero recuerden, aquí ustedes deben recordar, entender y comprender que es perfecto para el orden universal y para el Padre y necesario para quien lo está viviendo y experimentando, aun cuando yo no lo comprenda. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con lo que no nos gusta? ¿Qué vamos a hacer con aquello que definitivamente nos desafía, nos confronta, nos incomoda, nos fastidia? ¿Qué hacemos si yo no puedo criticar? Hey, esto no es una prohibición, es una invitación a hacer un ayuno y es una invitación a cambiar el concepto que nosotros normalmente tenemos. Les invito a observarlo. Primero, observemos. Dos, a evaluar si nos es útil o no, sin descalificarlo, sin decir algo específico. Un ejemplo, piensen en un camión. Ustedes no piensan, uy, ese camión tan feo, ¿no? Sencillamente, ¿me sirve o no me sirve? Si estás tomando un transporte público, tú no dices, este metro es malo, ¿no? Sencillamente, ¿me sirve? No me sirve. Es tan simple como eso. Y eso es un ejercicio mental que se puede hacer en la cotidianidad. Entonces, primero observamos, segundo, evaluamos y tercero, elegimos cómo actuar sin agredir, sin humillar, sin sentirnos los dueños de la verdad o jueces del universo. Entonces, renunciar a criticar es renunciar a ese maravilloso placer egoico de sentirse mejor que el otro. Sin duda, criticar es delicioso. Así como cuando dicen, les tengo un chisme. Esa es una palabra mágica que activa inmediatamente la dopamina en nuestro cerebro. Pero cuando comenzamos a soltar ese vicio, aparece algo nuevo en nuestra mente que sí realmente nutre nuestra conciencia y se llama la compasión. Desde la magia del amor, compasión es capacidad de comprender al otro con sabiduría.
Ustedes estarán de acuerdo conmigo si digo que la verdadera grandeza de nosotros como seres humanos no está en nuestra capacidad de exacerbar una situación con palabras o humillar o incluso destruir con las palabras y dejar callado a los demás. De hecho, siempre suelo decir, ojalá nuestras palabras siempre deban ser dulces por si algún día nos toca tragárnoslas, sino más bien se trata de que podamos construir comprensión. No está en la capacidad de tener la razón, o sea, a ti no te hace grande cuando siempre tienes la razón, sino en tener un poquitico más de comprensión que se traduce en amor o un poquito más de amor que se traduce en comprensión. Entonces yo creo que ya con esta vueltica mental que le dimos, con esta cápsula el día de hoy, yo creo que ya estamos listos para aterrizar esta información como solemos hacerlo aquí en el Yen para el Alma. ¿Y cómo la vamos a aterrizar? Recuerden que información sin práctica cristaliza la mente. Vamos a hacer nuestros acostumbrados movimientos de conciencia que son fáciles de hacer. Así que movimiento número uno para renunciar a criticar. Estos movimientos de conciencia son pautas desde la pedagogía espiritual para el desarrollo de la conciencia con el propósito de poder implementar y bajar de manera práctica todo lo que hemos aprendido de la magia del amor. Entonces, el primer movimiento de energía es pillar, observar, pillar y cazar al crítico interior, al criticón, al critiquetas, al juez. Bueno, durante las próximas horas yo les voy a invitar a que observemos. Entonces, cada vez que aparezca una crítica, por ejemplo, hoy cuando se sienten a ver su programa de televisión, mientras están con su familia, vea esto, vea este. No, neutraliza tu pensamiento. Renuncia a la crítica, no pelees. Sencillamente le vas a poner nombre. Ok, ¿por qué estoy criticando la forma en que maneja, en que actúa, en que se expresa, en que canta, en que baila, no sé, en la interpretación que está haciendo, en cómo habla, cómo educa a sus hijos, cómo se comporta? Estoy criticando todo el tiempo, pero hoy les pido que sin culpa, sin látigo, solo lo reconozcan. Entonces, ok, me pillé criticando. Si tú ya logras pillarte criticando, si tú ya logras decir, uy, se me activó el critiquetas, ya puedes decir que está la magia operando dentro de ti. Así que los invito a que no se den látigo, o sea, no se laceren. Estamos en una experiencia de entrenamiento y de aprendizaje y es facilísimo que se nos dispare la crítica. O sea, cuando nombras la crítica, y le das un contexto, ¿se acuerdan que cuando observo, lo observado cambia el comportamiento? Entonces, cuando tú nombras la crítica, digo, ok, me acabo de identificar o de pillar criticando a mi esposo, a mi hijo. Y cuando lo haces, ¡tac!, sucede una magia, la mente deja de operar en automático, es como si rompieras el circuito y empieza a volverse consciente. Entonces vas a anclar una frase que te voy a compartir. Ok, y te sugiero que lo hagas con humor, porque por mucho tiempo yo en mis prácticas interiores espirituales, implementando, tratando de practicar la magia del amor, me molestaba conmigo. Ahora aprendí que la mejor forma de superar una situación es con el humor, con la risa, con una leve sonrisa, con la broma, con la ironía. Entonces tú le vas a decir, ajá, con que ahí estás, señor juez. Y resulta que yo hoy estoy entrenando en renunciar a la crítica. Así que hoy puedes descansar. Y cada vez le vas quitando más el trabajo a ese juez interior que todos tenemos. Ese es el primer movimiento de conciencia que vamos a hacer. Por favor, sean gentiles con ustedes. Ya suficiente tenemos con que la vida es demasiado desafiante, retadora y confrontante para que además nosotros
nos demos látigo y todo el tiempo estamos diciendo qué tristeza, tanto que estudio, tanto que leo, tantos talleres y esta plata se está perdiendo, no está pasando nada en mi vida. No, hey, calma, déjate en paz. Observa la crítica, ponle nombre y al juez interior incluso le vas a decir, a ver, Fausto, hoy yo siempre le digo, póngale nombre al juez, al crítico. Gertrudis, por ejemplo, a ver, Gertrudis, te vas a calmar. Hoy estoy entrenando en no perder mi paz. Estoy entrenando en renunciar a criticar, así que te puedes ir a descansar. ¿Les parece ridículo el ejercicio? Pues no me crean, verifíquenlo. Segundo movimiento de conciencia. Van a girar la mirada. Esta parte de girar la mirada, cada vez que hacemos pranasoma, que es nuestra técnica de respiración y de conexión, es como una hipnosis voluntaria para tener estados alterados de conciencia sin necesidad de sustancias y poder hacer esos viajes al interior y regresar a nuestro hogar. Siempre hay un momento donde yo les digo, giren su mirada a la izquierda para que observen otro escenario. Entonces, girar la mirada es una forma de entender de salte de ese foco. Girar la mirada, hay un micrófono prendido. Girar la mirada, un micrófono que está prendido. Girar la mirada es cambiar el juicio a comprensión, es virar, es no quedarte ahí en ese ciclo. Bueno, entonces cada vez que notes una crítica, te vas a hacer al menos dos preguntas mágicas. Y digo mágicas porque al hacerlas inmediatamente comienza a disolverse esa situación densa que termina drenándonos. Si hay algo que nos drene, es justamente la crítica que va acompañada del juicio. Entonces, entre juzgar y criticar hay una ligera diferencia que no sabría ni siquiera cómo explicársela en este momento, pero nos drena energéticamente. ¿Cuáles son esas dos preguntas mágicas? Una, ¿qué me está mostrando eso de mí? Hay un momento, esto me está molestando. En lugar de decir, oiga, mucho bruto cómo maneja, inmediatamente tú vas a decir, hey, ¿qué me está mostrando esto de mí? Ah, claro. La respuesta salta inmediatamente a tu cabeza. Y dos, inmediatamente después de la primera pregunta dices, ¿y si yo no criticara? ¿Qué podría aprender aquí? ¿Qué podría aprender? Y lo normal y lo más cotidiano que aprendemos es justamente a estar serenos, a tener paciencia, a expresarnos siempre desde lo mejor de nosotros. Y tal vez comienzas a descubrir que lo que tú juzgas como flojo, ¿sí? Como perezoso, quizás es alguien que a lo mejor sabe tomarse la vida más en calma que tú. Lo que tú llamas desorden, qué fastidio ese desorden suyo. A lo mejor es una forma diferente de organizar la vida, de ver la vida diferente. Y el orden tuyo no coincide con el orden de la otra persona. Lo que tú ves de pronto como injusticia, solamente nos está invitando a poner un límite claro en nuestra vida. Y no solamente para que nos pongamos a desahogarnos en chismes, sino para aprender a relacionarnos en armonía y aprender a decir, hey, hasta aquí y hasta allá. Eso es justamente lo que nos están mostrando las situaciones. Entonces, fíjense que cada experiencia tiene un propósito significativo, claro. Cuando tú comienzas a entrenar en ver las cosas desde la mirada del alma, te cambia la perspectiva y dejas de actuar en automático o egoicamente. Y el tercer movimiento de conciencia, primero observas, segundo observas y lo nombras. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Observas y lo nombras. El segundo es muy sencillo, giras la mirada, es decir, cambias el giro del juego. ¿Y qué me está mostrando esto a mí? Y si no criticara, ¿qué podría estar aprendiendo? Y el tercero es convertir esa crítica en servicio. Los desafío. Amor Lindo tiene una frase muy corporativa y es, no me traiga problemas, tráigame una solución. Porque pues para criticar es muy fácil.
Entonces, esto no me gusta, esto no está bien, esto no funciona, esto no va a funcionar, esto no va a salir, esto no me parece como está. Bueno, ¿y la solución? Criticar es fácil, pero disponernos al servicio para transformar, ahí está el verdadero desafío y la verdadera magia para demostrar que somos seres for level, es decir, de cuarto nivel e incondicionales. Entonces, ese tercer punto, convertir la crítica en servicio, es lo que hace la magia. Les voy a sugerir que elijan una situación donde suelen ustedes criticar. ¿Ya? Muy bien. Y decidan en este momento, hoy no voy a criticar, hoy voy a servir. Y servir incluso puede ser cosas tan simples como callar el juicio, es decir, respetar el proceso del otro, porque como dice la sabiduría popular, los abuelos, nadie sabe con qué sed vive el otro. Puede ser ofrecer ayuda sin humillar, sobre todo si la persona te lo pide. Aprender también a poner límites claros. ¿M? En lugar de decir, conmigo ese tipo de comentarios no va, entonces puedes decir, bueno, no entiendo mucho del tema, pero ok, te entiendo. Y eso no es estar de acuerdo con la persona, es sencillamente aprender a manejar las situaciones con sabiduría y no entrar en ese juego egoico que nos consume. O sencillamente hacer algo, retirarse. Y retirarse de la situación o de la escena, del escenario, sin hacer drama, sin victimismos, en silencio. Así como un buen actor que una vez termina su papel, sabe que no tiene nada más que hacer y sale para tras las bambalinas. ¿Les parece? Yo los invito a que hagamos un acto consciente en este preciso momento. ¿Qué tal si repiten conmigo hoy? Renuncio a criticar cualquier situación y elijo actuar desde el respeto y desde la comprensión. Eso ya es comenzar a cambiar el observador, es comenzar a mirar diferente. Cada vez que la mente quiera soltar la crítica, porque es como algo que es imposible a veces atajar. ¿Han escuchado la frase que dice es que le tapan la boca y le salen letreros? Bueno, por eso es que también criticamos con la mirada, criticamos con nuestra actitud. Entonces, cuando venga ese estado así alterado, tú dices, ey, 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 respiro, renuncio a criticar. Si quieren, unen sus deditos, nadie se tiene que dar cuenta. O pones tu mano en el corazón, o pones la mano en algo firme. Dices, renuncio a criticar y acepto que cada quien necesita su experiencia. Elijo comprender y respetar, aunque no esté de acuerdo. Es que no tienes que estar de acuerdo. Y esta sencilla práctica la vas a poder verificar incluso hoy mismo. Por eso, cuando se vayan a dormir el día de hoy, le dicen a su amado o a su amada, le dan un codazo, le dicen, ¿cómo te fue hoy con la crítica? Dice, yo creo que le bajé. ¿Y cómo saben ustedes que le bajaron? Porque la sensación de paz, así sea un milímetro, ya están haciendo el ejercicio. Eso ya es magia del amor funcionando en tu mente. Eso significa que estás encarnando esta información. No tiene que ser perfecto, pero si te acuestas y tienes un poquito más de paz, les puedo asegurar que ese poquito más de paz se convierte en un sueño reparador, restaurador y revelador. Yo le llamo el sueño triple R. Así que he sido muy feliz compartiendo con ustedes, pero voy a responder algunas preguntas. Bueno, que suelen aparecer cuando digo, hey, hoy vamos a renunciar a criticar. Mi querido Jairo, un gusto tenerte aquí. Un gustazo, saludos a todos. Mira, cuando se habla esto de crítica, que es bien complejo, porque la verdad es que uno a todo momento está como en ese tipo de pensamiento,
hay una cosa que me llama la atención, el tema de ser opositor, que está muy de moda, ¿no? Desde hace rato. Me Ok. opongo a esto, soy opositor por el simple hecho de que no tiene la razón, sino la tengo yo. O sea que realmente la oposición es una crítica, es un juicio más uno creerse superior, de pronto, no sé. Y Tú lo me has otro, dicho, dime. sí, y lo otro es que yo no sé, yo hace poco, inclusive tuve una discusión por ahí, o discusión no, una charla con un amigo, porque se hablaba del pensamiento crítico, que a uno lo deben enseñar a tener pensamiento crítico. Entonces, yo le decía, bueno, para usted, ¿qué es realmente pensamiento crítico? Porque para mí pues es algo un poco más cuestionador, más analítico, más de observación. No, 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 es que hay que encontrarle el error a otro. No, es que hay que revisar porque es que ese no tiene de pronto la razón. Entonces yo tengo que tener ese tipo de pensamiento crítico. Y fíjate que eso es lo que han venido enseñando, no sé, en muchos colegios, no sé. Entonces hay que tener cuidado con eso porque ese tema de pensamiento crítico es un poquito, me parece a mí, sobre esto que estamos tocando de crítica, se vuelve eso, una criticadera. En lugar de ser algo más consciente, ¿sí? De tirar más bien al discernimiento, que me parece más, pues no, se nos ha vuelto otra cosa. Se nos ha vuelto un momentico que yo me opongo a eso, porque usted no tiene razón, la razón la tengo yo. Es Es que un poco lo que justamente está pasando hoy en día, ¿no? Es un poco lo que está pasando hoy en día y que también le pasa a uno. Entonces, qué bueno que tú lo planteas así, hay que observarse uno porque la verdad es que cuando uno ve televisión, cualquier cosa que uno ve, uy, le salta de una vez y dice, no, pero este programa mire para dónde va, ¿sí? Este solamente, dice, como tú decías, ¿no? Este dice que yo sí digo, yo sí suelto la verdad. Yo, todos los programas de televisión se volvieron así, ¿no? Que todos hablan eh, con la verdad. parte del hecho que solamente que tú hagas, ¿ja? Sí, ¿Qué tal? sí, Ahí ya está comenzando a operar. Yo les tengo un entrenamiento y les voy a dar un entrenamiento no para que les guste. Aquí no damos los entrenamientos para que les guste, sino para que realmente comprueben si estamos aplicando la información de sabiduría. Así que tengo dos tareas para ustedes. La primera, van a ver a la doctora Polo, un ¿doctora capítulo qué? a la doctora Polo Ah, Paul. de caso cerrado. Ah, Por, sí, por si ustedes no lo saben, quiero que sepan que una de las prácticas del Yin tiene que ver con, aquí entrenamos viendo series, entrenamos viendo películas. Este fin de semana, de hecho, tuvieron una serie para entrenar y aprender adaptación, que es uno de los cuatro indicadores o rutas de aprendizaje en nuestra experiencia de vida. Y era con la serie de un experimento carcelario. ¿Por qué le sugerimos ver la doctora Polo? Es que a mí no me gusta. El solo hecho de que tú ya digas no me gusta, estás hablando desde el ego. Bueno, no es para que te guste, es para que tú aprendas a observar cómo operan las leyes universales. Para quienes ven ese tipo de programas desde los ojos del alma, tienen la capacidad de anticiparse a lo que va a decir la doctora. Y decir, este falló a esta ley, este está fallando a la armonía, por correspondencia le va a pasar esto, por ley de evolución le va a suceder lo otro, por ley de armonía, esto es lo que va a suceder. Y ese anticiparse y aprender a ver esos escenarios y aprender a identificarlos puede llegar a ser restaurador. Así que independiente de que si es verdad de que eso es un show, no nos interesa. Es que no es para que lo vean y se diviertan y les guste. Es para que entrenen. Uno dejando el juicio, porque van a ver cosas aterradoras. Pero, y van a escuchar cosas atroces. Estoy haciendo una exageración, pero les va a ayudar a neutralizar a ese juez interior. En lugar de entrar en juicio y en crítica, se van a sonreír como pedagogos universales y van a sí. decir, "Mm".
Ahora entiendo por qué le está pasando. Es que solo con ver el reality de los famosos ya está listo uno ahí. Perfecto. Y segundo ejercicio, tampoco es para que les guste, es para que entrenemos y hagamos movimientos de conciencia. Y si no, ¿a qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo tú diciéndome, yo soy un ser espiritual, pero te sientas a ver un noticiero y todo el tiempo se te activa la crítica, todo el tiempo está diciendo, quítame ese programa que eso es de baja vibración. Ey, 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 ¿cuál baja vibración? Baja vibración tienes tú en tu mente que no puedes ver con los ojos del alma las cosas. Tranquilo. Fox News. Entonces, te vas a ver un capítulo de Fox News de estos humoristas colombianos con el propósito de no entrar en juicio, con el propósito de observar en paz, con el propósito de reírte y en lugar de criticar y decir, qué groseros, uy, tanta grosería junta, no, yo no soy capaz, eso me baja mi energía. Si a ti te baja la energía un programa de televisión, déjame decirte que ahí sí la plática se te está perdiendo, no estás haciendo absolutamente nada. Puedes seguir leyendo libros y escuchando podcasts y no está pasando nada. Si no eres capaz de ver un programa, una novela, un noticiero sin crítica y sin que te robe tu paz, entonces, ¿qué estás esperando que suceda? Que se te aparezca el maestro Saint Germain, que se te aparezca Gerardito, que se te aparezca Jesús, que se te aparezca la Virgen y te diga cómo estás de evolucionado. La evolución se demuestra en tus resultados de paz, de armonía, de satisfacción y de servicio incondicional. Así que a entrenar. Y mi Jairito, para cerrar la idea, imagínate que el pensamiento crítico, para que sea pensamiento crítico, que es la idea es desarrollar el pensamiento crítico. De hecho, para lograr y llegar a un estado de equilibrio y de paz necesitamos pasar primero por la dualidad de la mente hasta que desarrollamos el pensamiento crítico. ¿Cuál es el pensamiento crítico? Es el pensamiento sin fluctuación y sin juicio. Claro, el nombre no le ayuda mucho, pero el pensamiento crítico es un pensamiento neutro. Por eso yo te sugiero que más bien le cambiemos el nombre desde la sabiduría y es aprender a tener el pensamiento neutro, sin dualidad. El pensamiento crítico es un pensamiento sin juicio y sin condena. El solo hecho de que tú pienses que tienes que culpar a alguien o buscar o condenar a alguien ya te está dando dualidad. Ya no es pensamiento crítico. Ya estás poniendo tus opiniones y tu sistema de creencias a operar. Entonces, pensamiento crítico juzgando no es pensamiento crítico. Ya, dime, Don Jairo. Luis Eduardo, desde el cuestionamiento también, ¿sí? Si tú cuestionas algo, ya de La hecho, pregunta y la curiosidad es un sistema tema, natural ok. de desarrollo de nuestra conciencia. De hecho, por eso en algún momento todos preguntamos, hey, debe haber alguna otra forma de vivir la vida y de hacer las cosas. No todo tiene que ser tan difícil. Te haces la pregunta y comienzas a cuestionarte una vez te saturas de sufrir. Entonces, claro, el cuestionamiento es natural que venga. Lo que estamos aprendiendo, y eso se aprende en alquimia del pensamiento, es que cada vez tengamos un pensamiento de manera voluntaria, dirigida y sostenida para Ujú. poder tener resultados de amor y de satisfacción. Entonces, el problema no es ni el pensamiento crítico ni el cuestionamiento, sino es cómo utilizo esa herramienta para aprender a desarrollar, a trascender el ego, a desarrollar la conciencia y a trascender el ego. ¿Hay otra pregunta, creo? Sí, Sí. sí, Espero te respondí, mi Jairito. Sí, Gracias. sí, Gracias por sí. estar aquí. y si la otra persona está haciendo algo claramente injusto, ¿Cómo así que si la otra persona está haciendo algo justo, claramente injusto, entonces? No, yo me quedo callado y no digo nada. que suena como bobo. Suena como que, sé si es mucho, o sea, alguien se está equivocando, uno tiene que decírselo. Yo comprendo esa inquietud, porque es que renunciar a criticar no es hacerse el tonto frente a las situaciones que aparentemente catalogamos o etiquetamos de injustas. Es cambiar la energía desde donde pienso y desde donde actúo. Entonces, si una persona está haciendo algo que es claramente injusto, yo puedo hacer al menos dos o tres cosas. Uno, poner límites. Dos, llamar a la autoridad correspondiente para que solucione el tema.
Para eso es que existen. No existen por casualidad. Por ley de armonía existen diferentes elementos para mantener la ley y el orden. Y sencillamente entrar en un estado de centro. Primero mi paz, después lo demás. Pero sin odio, sin humillación, sin deseo de venganza, de destrucción. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Tu acción puede ser firme, no necesariamente grosera, porque lo que tú estás renunciando es a la agresión del juicio, a la agresión de la crítica. Es que la crítica es una agresión sutil, pero es una agresión. A eso es lo que estamos realmente renunciando. Y tengo otra buena. Hay otra pregunta, dice amor lindo, Y si necesito desahogarme, no puedo contarle a alguien lo que me molesta. que si necesito desahogarme, No puedo contarle a alguien lo que me molesta. O sea, me estoy criticando. claro que puedes hablar, Por eso. pero la clave es desde dónde lo estás haciendo, desde dónde es que tú estás hablando, amor, porque es que una cosa es compartir cómo tú te sientes para encontrar de pronto soluciones, para llegar a una comprensión, Me estoy desahogando. para buscar opciones. Y otra muy distinta, si me digas que te estás desahogando, es convertir el desahogo en el deporte principal de la destrucción del otro, porque es que me hizo, es que si yo le contara y es que eso no es nada. Y además nos sentimos orgullosos y le ponemos tonito al tema. Pero espere, espere, que es que lo que viene es peor. La Y además autoridad. le ponemos cuerpo y energía y emoción y sentimiento y no te estás dando cuenta que tus células están padeciendo, se están casi destruyendo al instante en el que tú estás contando esto. No es raro que una persona después de entrar, de contar en juicio y en crítica una situación, se le bajen sus defensas, quede de cama y por eso es muy común que termine o bien tomando o bien en drogas o bien disociado, porque los bajones son tan brutales que necesitan alguna forma para sosegarse. Bueno, yo les propongo este filtro, o puntualmente, amor, para el que preguntó, le propongo este filtro. Cuando estás desahogándote, la pregunta es, ¿te estás desahogando para buscar comprensión o te estás desahogando para buscar confirmación y que el otro te diga si tú eres una persona muy valiosa como para que esa persona te haga esto y te conviertas tú en la víctima perfecta? Tú te puedes desahogar, por supuesto, pero acuérdense en cuál es la pregunta. La pregunta de magia que estamos aprendiendo a hacer no es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? No. Cuando tú realmente estudias magia, dices, ¿qué voy a hacer con esto? No qué tengo que aprender, sino qué voy a hacer con esto que se está suscitando. Y eso inmediatamente ya deja de ser desahogo y comienza a ser comprensión. Pero si lo que estás haciendo es buscar confirmación y victimizarte, entonces ya no es desahogo, es crítica disfrazadita, muy bien disfrazadita. Hay otra de la. Por ahí, ¿Cómo podrías no criticar o condicionar cuando eres de autoridad? Ejemplo, eres policía o profesor. ¿cómo no criticar cuando O condicionar o condicionar cuando eres la autoridad? cuando eres la autoridad? Ejemplo, policía o profesor. La palabra autoridad me genera una reflexión. Autoridad significa autor, que viene de autor. Bueno, la pregunta es, tú no eres el autor de las leyes del universo. Tú no eres el autor de la pedagogía universal. Lo único que podemos hacer cuando estamos en una posición de autoridad, ya sea como líder, como pedagogo, como coach, como director, es acompañar los procesos de aprendizaje. La vida no deja al azar cabos sueltos. Si a ti te ha dado el potencial y la capacidad de guiar y de orientar es porque considera que tiene el potencial de hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer desde el ego porque es que yo sé más que tú y tú me debes seguir? Pero lo puedes hacer desde el alma diciendo una frase de técnica de maestría. ¿Les gustaría saberlo? Háganme carita de que sí para que yo me sienta acompañada. Que sí, que sí, que sí. Tan lindos. Sí, listo. Entonces,
vas a utilizar al menos esta técnica de maestría. Cuando estés en posición de autoridad y no quieres pasarte de crítico, entonces utilizas una frase muy sutil y amorosa. ¿Me permitiría sugerirte algo? Una. O dos. En mi experiencia o desde mi experiencia, yo te podría indicar cómo puede funcionar. Ay, no, a mí no. Déjeme que yo veré cómo lo hago. Siempre me ha funcionado así. Ok. Solo que cuando estás en posiciones como que estás construyendo un puente y la otra persona quiere hacerlo a su manera y eres tú quien estás dirigiendo y sabes que el tema no está bien, entonces necesitas poner un límite claro. Y ahí es cuando amorosamente debes ser firme. Se llama firmeza amorosa. Y por eso la frase de, espera, quiero recordarte una cosa, que aunque suena un poco bizarra, dicen algunas personas, es real y certera. Hey, yo no te estoy pagando para que opines, te estoy pagando para que obedezcas. No suena bien, ¿verdad? Pero si aprendiéramos desde nuestra humildad, podríamos decir, cierto, yo estoy aquí para cumplir una función, no para dar opinión. Y si tuviera que dar opinión, entonces la consulto y la converso con quien está a cargo y está dirigiendo. Eso haría una persona de sabiduría. Y si tú eres el que está en sabiduría, eres el líder, tienes la capacidad de decir, hay un momento, recuerda que estoy a cargo. Yo lo asumo. Lo vamos a hacer de esta manera. En mi experiencia así ha funcionado. Recuerda, si tú le pones sentimentalismo a tu liderazgo, inmediatamente dejas de ser líder. Ni el liderazgo, ni los negocios, ni la pedagogía, ni la educación, ni las relaciones se hacen con sentimientos. Así que sea amorosamente firme. Hay otra. Hay otra, dice Amor Lindo. ¿Cómo tratar con personas que todo lo critican y adicionalmente nada les gusta de los demás? Siempre actúan corrigiendo, dando por hecho que tienen la razón. ¿Ustedes escucharon Amor Lindo? No, no la escucharon, mi amor. Pero ella está diciendo que No. tratar con personas que todo lo critican. cómo tratar con personas que todo lo critican. Y adicionalmente nada les gusta de los demás. ¿Conocen a personas que todo Y lo siempre conocen de ese tipo de personas? dando por hecho que tienen la razón. Todo lo Bueno, critican. bueno, sí, en los WhatsApp sí está clarísimo, sí, sí Y los total, conozco. estoy de acuerdo con la crítica, sí, Los conozco. bien. Estas personas tienen una función maravillosa dentro de la pedagogía del universo. Recuerden que estamos en algo que se llama cadena de cooperación universal. Siempre hay alguien que más sabe que tú y siempre hay alguien a quien tú le puedes enseñar. Todos, todos estamos y hacemos parte de esa cadena de cooperación entre el inocente, el ignorante y el sabio, que son los tres procesos que caminamos en la línea de la vida. La inocencia cuando no tenemos información, la ignorancia cuando creemos que sabemos y la sabiduría cuando sabemos que sabemos. Pero ¿cómo lidiar con este tipo de personas? Primero reconociendo que no lo están haciendo por maldad. Están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, con lo que saben, con los recursos que les da su conciencia. Si tuvieran un mayor nivel de conciencia, les puedo asegurar que ni siquiera existiría esta pregunta. Entonces, primero, evalúa esto, observa, cambia la mirada, voltea la mirada y di, esta persona tiene un nivel de conciencia que no le permite tener una, una forma de ver las cosas con los ojos de su alma. Lo está viendo todo desde el ego, todo lo enjuicia, todo lo condena. Lo que puedo comprender. Y dos, si esa persona está en mi escenario y yo me puedo retirar, si está en mi escenario, discúlpeme, le invito a que se retire. Pero si estoy en el escenario de la persona, pues aprendo a retirarme y aprendo a generar límites amorosos. Es muy simple como eso. No entiendo por qué nos complicamos los seres humanos tratando de que el otro no se sienta mal de lo que yo digo, de lo que yo pienso, o es que si de pronto yo tomo distancia se va a sentir mal, pero es que tú te estás sintiendo peor con la energía que está emitiendo esa persona con sus juicios y con sus condenas y con sus críticas. Por eso muchos de ustedes han tenido la sensación de prefiero conectarme aquí a mi magia de amor que irme a tomar un café con
Cuatro personas que lo único que van a hacer es a rajar del director, a rajar del gobierno, a rajar de la situación del país, a rajar de el nuevo presidente, a rajar de la economía. A mí no me interesa criticar ya. Eso no me eleva la vibración. Entonces, fíjense que es un tema de elección. Pero entiendan que todos estos seres, desde su ignorancia, lo único que hacen es fungir como entrenadores de conciencia para que nosotros no perdamos nuestra emoción. Ah, dice, pero cuando lo veo, ¿es que será mi espejo? Cuando lo veo, ¿será mi espejo? ¿Será que cuando lo veo será mi espejo? Quiero hacer una aclaración aquí. Porque no es cierto que si tú ves a una persona criticón es porque tú eres criticón. Mira en mi cabeza. No. No es que si te robaron es porque tú eres ladrón. Bueno, vamos comprendiendo. Sencillamente es un escenario y una oportunidad de aprendizaje para reconocer que independiente de la situación que se suscite, que las vamos a seguir teniendo por más maestría que tengamos. Mientras tengamos esta estructura, este biotraje, este traje físico para experimentar la experiencia, vamos a seguir teniendo algunas incomodidades, molestias, desatinos, desajustes y desafíos. El tema no es que los tengamos, es cuánto pierdes tu paz frente a ellos. Es así de simple. Nada de esto debería robarnos la paz. ¿Nos duele? Sí, nos duele. ¿Nos molesta? Claro que nos molesta y nos incomoda. Pero que ojalá no se demore tanto. Quienes ya están entrenando aquí en el gym se dan cuenta que el promedio de molestia, a lo sumo, por mucho que les dure, es de 15 minutos. Ya en cuestión de 15 minutos ya están saliendo de la situación. Sí, de pronto nos da un tiempo mientras recuperamos energía física y demás, pero ya no nos quedamos días o semanas dándole vueltas al mismo tema. Ya rapidito salimos. Luis Entre, Eduardo, estamos como los pelados, como los chiquitines, que muy rápido se reconcilian. así como los niños pelean y nos Sí, reconciliamos ya en rápido, 5 minutos ya están. porque decimos, hey, un momento, esto lo que hace es drenarme mi energía, así que primero mi paz y después lo demás. Otra pregunta. Otra pregunta, ¿Y la autocrítica no es buena para mejorar? que si la, que si la autocrítica es buena para mejorar, ¿ustedes qué opinan? Solamente denme una opinión. Pues, Mm, Yo diría, ¿desde dónde la haces tú? ¿Desde dónde la haces? ¿Desde la Uy, observación o una respuesta también, cosa, una respuesta con sabiduría. le vamos a dar un sabipunto a o, Jairo por esa. o si lo haces del victimismo, pues sí, yo sigo siendo, no, pobrecito. Si uno se pobrecitea también, ahí queda. Pues lo Y mejor es aprendimos un nuevo observarse. verbo, además, Sí. pobre, Pobrecita. pobricetea. Gracias porque hoy Pobrecita. aprendí un nuevo verbo, ¿ah? Con el patrocinio de Jairo. Bueno, aquí sale de todo, ¿no? Mira, Jairito, y para todos, almas hermosas, que cada vez que nos encontramos es como si abriéramos un huequito en el cielo por donde entra un rayito de luz para que nos inundemos de esa energía del cosmos. Por eso nos estamos integrando cada vez más en comunidad. Voy a decirles algo muy simple, la autoobservación es necesaria. De hecho, recuerden uno de los principios de magia del amor. Cuando dejo de actuar en automático, me hago consciente. Cuando me hago consciente, puedo trabajar sobre mí mismo. Y cuando puedo trabajar sobre mí mismo, puedo transformar mi vida. La autoobservación es necesaria, pero la autodestrucción no. Entonces, una cosa es decir, en esta situación me faltó paciencia, voy a entrenar un poco más o mañana lo voy a hacer mejor. Y otra muy distinta es que tú digas, soy un desastre, soy un burro, qué pecadito con los burros, ¿no? Soy un desastre, siempre la embarro, nunca aprendo. Pilas con estas frases, porque esas inmediatamente inundan a sus neuropéptidos de sustancias que no son tan propicias para nuestro cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo opera con energía eléctrica, electromagnética y química, y todo se produce en nuestro pensamiento. Entonces,
Cuando tú respondes, como nos decía ahorita Jairito, ¿desde dónde respondes? Si tú respondes desde conciencia, entonces entras en paz y dices, ok, puedo hacerlo mejor. Pero cuando lo haces desde la segunda, desde el ego, eso ya es crueldad contigo. Entonces, renunciar a la crítica también incluye maltratarte internamente, como cuando dices, qué desastre, no he hecho nada en la vida, todo lo postergo, todo el tiempo estoy haciendo postergación. ¿Cuál es la frase que está ahorita? Eh, Procrastinación. Todo lo procrastino, todo lo dejo para después, no. O sea, no soy capaz ni de siquiera levantarme a meditar con Luis Eduardo a las 6 de la mañana, qué tristeza. Me quedo dormido cuando medito. Tranquilos, renuncien a maltratarse internamente. La primera crítica que deberíamos neutralizar es con nosotros mismos. Tú podrías corregirte con amor, sin insultos. Qué conveniente que somos muy gentiles con los demás, pero con nosotros somos unos bárbaros. Pero también, Anita tiene la mano levantada, pero tengo la pregunta. Otra pregunta también Mi amor, de, pero no te están escuchando. Anita tiene la mano levantada. Dime, Agnita. Sí, es que quería añadir a eso, Lina y Luis Eduardo y a los compañeros, es que cuando nosotros vemos nuestra sombra, ¿verdad? Lo que realmente estamos viendo es una oportunidad para descubrir nuestra luz. Y no nos debemos atropellar. Tenemos que tratarnos con las alas del pájaro del amor. ¿Y cuáles son esas? Compasión y sabiduría para entonces que nuestra alma vea la luz y podamos entrar por ahí y llegar, ¿verdad?, a lo máximo que Dios nos tiene para llegar. Así que, yo creo, por lo menos en la corta vida que tengo, eso es lo que he descubierto. Mientras me estuve atropellando, nunca llegué a ver, ¿verdad?, las soluciones de ciertas cosas. Pero cuando me empecé a tratar con compasión, ternura, pues surgió la paz. Así Qué que bien. Gracias, Malmita. Por eso aquí todo el tiempo recomendamos, déjate en paz. Sí, y si los demás me siguen criticando a mí, Y si los demás me siguen criticando, ¿les ha pasado? Entonces, ¿qué hago yo? Problema de ellos. tú, ¿Qué actitud? Esa es una actitud de estudiante de milagros, pero de magia no. Sí, con ese. Estamos dominando. Desde la magia del amor, mira, si los demás te siguen criticando a pues ti, sí. eso va a pasar. Eso va a pasar. Quien aún vive en la mente del juicio, criticar es su forma de sentirse alguien. O sea, es la forma de que es su identidad. O sea, tu entrenamiento no es controlar la boca de los demás, ¿estamos? Sino tu entrenamiento es hacerte invulnerable por dentro. Invulnerable y que nada de externo te robe tu paz. Recuerden, o me controlo o me controlan. El que me critica o el que te critica te están mostrando su nivel de comprensión, no tu valor como ser. Entonces ahí puedes decir que comienza a desaparecer esa parte de ese drama. Eso va a pasar y va a seguir sucediendo. Yo he sido muy feliz compartiendo con ustedes. Un abrazo del alma y me encantaría saber que este momento los ha nutrido y que les ha dejado herramientas suficientes, eficientes y oportunas. Renunciar a criticar no es cerrar los ojos a la vida, a la realidad, no es volverme tonto, es sencillamente abrir nuestro corazón para expresar ese propósito de amor detrás de cada experiencia, de cada persona. Cada crítica que hoy suelten va a abrir un poquitico más de espacio para su paz interior, para el respeto, para que incluso los milagros y la magia comiencen a aparecer en nuestra vida.
¿Qué dice Erika? No, ya, gracias. No, Eduardo, es que quería expresarte a ti y a Lina, reconocerles y darles una gratitud muy grande por el trabajo que están haciendo con estos 40 días de preparación. Yo sé lo que hay detrás de todo eso. O sea, como profesora que soy, sé todo lo que uno planea. Por más sencillo que se vea afuera, eso tiene una preparación, es tiempo, es dejar de hacer muchas otras cosas y por lo menos hablo de manera personal. El estar en esos 3 momentos me ha ayudado mucho a poder tener la mente mucho más dirigida, mucho más no controlada de que quieta ahí, Margarita, no haga nada, sino más bien estar en modo recorderis de, oh, verdad, hoy no critico, ay, verdad, hoy no voy a ser exploradora de tragedias. Sí, entonces quería hacerlo porque siento que a veces pasan y pasan cosas que uno dice, uy, tan chévere, pero no se toma el tiempo de decir gracias, valorar y reconocer todo lo que hay detrás de lo que ustedes hacen. Entonces, muchas gracias. Y cuando tú dices siempre, quisiera saber que ustedes, que lo que hemos hecho, bueno, no sé cómo es que tú lo dices, eh, esa es mi forma de decirles que por lo menos en mí sí están haciendo un impacto importante. No un impacto pequeño, pero sí un impacto grande. Pues, Divina, love you. que lo obvio, dice amor lindo. ¡Love you también! Pues no sabes cuánto atesoro y aprecio esas palabras porque no quiero que esto suene como que estamos haciendo un gran esfuerzo porque amamos lo que estamos haciendo, Pero sí, Pero pero sí, sí resulta ser un poco a veces agotador, pero es un cansancio delicioso saber que estamos abriendo mentes, tocando corazones e inspirando vidas. Ahora sí, por favor lleven su mano a su pecho y hoy nos centramos, respiramos y nos conectamos uno. A los que están también en TikTok y a los que están en Instagram, los invito a que en este momento nos regalemos este minutico de conciencia y de presencia para darle gracias a la vida por este encuentro de almas, por permitirnos reconocer nuestra esencia, recordar quiénes somos. Hoy soltamos un poco más lo que pesa, renunciamos a criticar. Entendemos que todo cuanto ocurre es perfecto y necesario. Tiene un propósito, aun cuando no lo entienda, pero me dispongo a reconocer la divinidad detrás de todo cuanto hay. Renuncio a criticar, me dispongo a comprender y ahora a entrenar.